Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a cada uno de ustedes después de esas merecidas vacaciones, ¿verdad? Espero que realmente pues haya tomado su previo descanso y pues en esta ocasión retomamos nuevamente, ¿verdad? El desarrollo de nuestros temas para poder seguir avanzando, ¿verdad? Y poder seguir sumando conocimiento como siempre hemos dicho. En esta oportunidad pues tenemos el tema siempre en la materia de lo que es estudios sociales, hechos y procesos sociales, políticos y económicos de las últimas décadas del siglo XX en nuestro país, relacionado siempre a nuestro país, ¿verdad? ¿Qué vamos a estudiar aquí, jóvenes? Pues básicamente vamos a mencionar cuáles son esas medidas innovadas que hemos tenido a raíz de los hechos o de los procesos sociales. Llámese pues guerras, ¿verdad? O innovaciones que se han adquirido con respecto al proceso que ha pasado en nuestro país a lo largo de los años. Esto básicamente es referido o específicamente en lo que es la década de los 60. El principal cambio que se ha obtenido en cuanto a la estructura productiva es o tuvo su origen en el impulso de lo que es la estrategia de sustitución de importaciones. Parte de eso es lo que nosotros hemos estudiado ya anteriormente, que básicamente la sustitución de importaciones o el modelo agroexportador, si usted se recuerda, pues se crearon básicamente con el objetivo principal de que las divisas o de las ganancias se quedaran en nuestro país. Asimismo, poder crear fuentes de empleo, es decir, en conclusión, mejorar en cierto porcentaje, o por qué no decirlo en su totalidad, la economía de nuestro país o el Producto Interno Bruto de nuestro país. Bien, seguido de eso tenemos que en la década de los 60 no hubo cambios en la importancia relativa, ¿verdad?, de lo que es la economía, sino que prácticamente es una proporción que obtuvo el sector manufacturero, pero decreció levemente. Esto pues el sector agrícola continuó creciendo por el clima. En este caso teníamos una pequeña variación, el clima de violencia que se comenzaba a respirar en nuestro país. Esto pues estamos hablando de la década de los 60, ¿verdad? Entonces, la caña de azúcar, por ejemplo, cuya cosecha de 1977 a 1978 alcanzó un récord de 6.2 millones. Entonces, se imagina ustedes, para que tengan una breve idea de cómo básicamente se dice que no tuvo cambios en la economía, a pesar de esa producción que teníamos con ese cultivo de la caña. Pero ¿por qué no hubo mayor cambio? Porque aquí ya se comenzaba a respirar ese ambiente de violencia, porque iban naciendo, ¿verdad?, en la década de los 60. Entonces, aquí tenemos también con respecto a la década de los 80. Este se le llama que fue un periodo oscuro. ¿Por qué razón? Porque la economía nacional no experimentó, ¿verdad? No experimentó. Porque recuerde que en la década de los 60 veníamos ya respirando los inicios de la situación de violencia que sufría en aquel entonces nuestro país. Entonces, en la década de los 80, pues prácticamente por eso se le llama un periodo oscuro. ¿Por qué? Para la economía en este caso. ¿Por qué? Porque aquí vamos a corregir eso, porque precisamente ya se veía mucho más el ambiente violento. Entonces, esto ocasionaba prácticamente como producto una inestabilidad, ¿verdad?, que el sector cargó con mayor costo. Entonces, sin duda alguna, pues el sector agrícola fue mucho más afectado, ¿verdad? Entonces, nuestro país, ahí teníamos un nuevo retroceso, una nueva causa de retroceso con respecto a la economía. ¿Cuáles han sido? Vamos mencionando cuáles han sido básicamente los factores principales que nuestro país ha tenido
políticos, ¿verdad? Sociales y económicos en las últimas décadas de nuestro país. Entonces vemos nosotros parte de los antecedentes o producto de la actualidad, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que básicamente nuestro país ha ido manejando, ha ido superando a como hemos podido hechos y así mismo tratar de mejorar la economía como del lugar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos en la década de los 90, ¿qué teníamos como hechos principales en cuanto a la década de los 90? En esta pues tenemos ahí que la economía cambia, sí, cambia, pero dentro de esto aquí tenemos como producto también a la ley monetaria, pero ya vamos a llegar a eso. Ahorita vamos a mencionar que dentro de los cambios está la base de sustentación de lo que son las divisas, ¿verdad? Que son provenientes de lo que es la agroexportación y también de lo que son las remesas de los salvadoreños. Aquí ya tenemos como producto también que realmente muchas familias en la década de los 80, en el conflicto o en la guerra civil de los años 80, muchas familias emigraron o salieron de nuestro país, que son las que básicamente tienen sus raíces tanto en nuestro país también, porque ya a estas alturas, ¿verdad? Ya están bastante ambientadas, podría decirse, fuera de nuestro país. Entonces ahí tenemos como producto lo que son las remesas. Las remesas hacia los salvadoreños es parte de la base de la economía. Entonces, por esa razón es que en cuanto a la pandemia que existió básicamente hace un año, vemos nosotros o podemos hacernos la idea de a qué se referían cuando decíamos que estábamos siendo fuertemente golpeados por esta pandemia. Una de esas era porque las remesas habían bajado en gran porcentaje y porque la economía de nuestro país estaba así básicamente en un hilo, ¿verdad? Y gravemente afectada. En cuanto a lo que se pretendía depender del modelo de agroexportación, es lo que les decía al inicio. Uno de los objetivos principales del modelo de agroexportación era básicamente dirigir a nuestro país al sustento propio de nuestro país. Es decir, no necesariamente necesitar de una ayuda internacional, es decir, de una ayuda propiamente de un país desarrollado. Esos han sido los objetivos principales con los que se han luchado o han nacido estos diferentes modelos o ideas, ¿verdad? Luego tenemos también en la década de los 90 como hecho principal la Ley de Integración Monetaria, en que se creó o que fue ingresada en el año 2001. Pues básicamente esto sabemos nosotros que terminó pues en la dolarización, en que nuestra propia moneda pues básicamente fue siendo sustituida por lo que es el dólar. Y finalmente tenemos también lo que son la privatización de servicios públicos, entre esos el sistema financiero. En eso específicamente mencionar también lo que es el Banco Central, que se convirtió en una institución autónoma, ¿sí? ¿Cómo o a qué es que era dirigida esta institución? Para crear una bolsa de valores y que se fortalecieran los mecanismos de supervisión y de contabilidad o de control, más que todo, de lo que son las actividades de la banca privada. Ese era como el objetivo principal de estas cuestiones en cuanto a la privatización de servicios públicos. Entonces, jóvenes, eso es una breve reseña en cuanto a los hechos y procesos sociales de las últimas décadas de nuestro país, ¿verdad? Así que tenemos ahí, decíamos brevemente, una explicación
a lo que nuestro país ha sido o ha venido siendo afectado en cada una de las décadas, de los años, desde los años 60 hasta los 90, ¿verdad? De los 90 que tenemos como producto de cada una de las consecuencias que podrían considerarse que tenemos hasta la actualidad.